¿Qué lleva a que en un mercadillo tengamos venta de souvenirs de Franco, de Primo de Rivera o de Ayuso? Vean la siguiente historia en Madrid y enseguida vamos a preguntar. Pleno mercadillo, a plena luz del día y sin complejos. Un puesto del mercadillo de Majadahonda vende merchandising de Franco, Vox y Ayuso. Así lucía este puesto en el mercadillo municipal de Majadahonda, donde se podían encontrar símbolos fascistas, los profesionales de la intriga, la cruz de Borgoña, con el brindis de los viejos tercios, algún camarón de la isla desubicado. Y aunque la venta de símbolos fascistas no es nueva en España, todo en orden en Majadahonda. Algo no termina de encajar. Curioso. Y es que en medio de toda esta apología al franquismo, la encontramos a ella, a Díaz Ayuso. ¿Qué pasa? No hay ningún otro líder político ni dirigente popular mezclado con Franco o Primo de Rivera. Me llamaba facha y yo entendí, ¿qué facha? Solo ella y su lema. Me gusta la fruta. Durante décadas, grupos ultras comercializaban con este género, pero lo hacían en clandestinidad. Y nosotros vamos a pecho descubierto. Algo que ha cambiado, y es que ahora pueden verse no solo en Majadahonda, sino también en el Rastro de Madrid. Me mola. Espacios públicos y visibles, orgullosos, parece, ¡Arriba España!, de una dictadura no muy lejana. Miquel Ramos, periodista experto en la extrema derecha. Miquel, claro, luego está recordar la ley de memoria, recordar el enaltecimiento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Efectivamente, hay una ley de memoria que, en teoría, castiga los actos de exaltación del franquismo, pero cuando, dice la ley, entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. Quiero decir, ¿quién valora qué es un desprecio o una humillación? Esta ambigüedad en la redacción de la ley es lo que permite que se cuelen no solo este tipo de productos a la venta en un mercadillo municipal, sino muchas otras manifestaciones fascistas y neonazis que siguen habiendo en nuestro país a pesar de esta ley. Ahora bien, hay que decir que este mercadillo, es decir, este puesto en este mercadillo, cuenta con el beneplácito del gobierno municipal, del Partido Popular de Majadahonda. Es decir, el gobierno de la localidad permite que este tenderete se monte allí cada semana, ¿no? Por lo tanto, más allá de que la ley sea ambigua o no, pues yo no sé si a un alcalde le hace mucha gracia que se venda material fascista abiertamente, ¿no?, en el mercado municipal, ¿no? Y tampoco sé si a Ayuso le hace mucha gracia que su cara esté al lado de la de Franco a la venta, ¿no? Porque vamos, yo no sé lo que haría, ¿no?, si se vendiera el rostro de cualquier otro político. Yo no dudo en que muchos de ellos protestarían. Yo no sé Ayuso si piensa decir algo al respecto. Pero hay una pregunta, Javier Aroca, Hugo Pereira, ¿por qué creéis que están en el mismo escaparate la imagen de Ayuso y la de Franco? Yo estoy con Miquel, ¿no? Yo no creo que sea por voluntad de Isabel Díaz Ayuso. Faltaba. Espero que no, aunque en algunos ámbitos me dijeron que alguna vez perteneció a la Falange. ¿Por qué crees que está en el mismo escaparate? Pues porque hay un determinado público que, lamentablemente para el Partido Popular y por tanto para la democracia española, identifica al PP con lo más reaccionario de la derecha española, incluso con la derecha franquista. Y eso sería algo que debería de mirarse el Partido Popular, porque necesitamos una derecha distinta, una derecha democrática y constitucional, no prefranquista o franquista. Primero, ojalá que la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica, impidiera absolutamente poner ningún tipo en escaparates o ensalzar ningún tipo de acto fascista o de acto, en fin, de extrema derecha y franquista en este caso, ¿no? Eso en primer lugar, o sea, ojalá que se cambie la ley y eso es cuestión del gobierno. Y en segundo... ¿Por qué crees que se pone en el mismo escaparate? Porque Ayuso ha captado votante de Vox, o sea, con su discurso duro, en muchas ocasiones incluso hasta contrario al de Génova Trezas a la dirección nacional del Partido Popular, que en fin, es más moderada que Ayuso, yo creo que eso es evidente, más moderada que Ayuso, y asocian a Ayuso con Vox, y Vox está asociado con el franquismo. Bueno, yo creo que desde que Feijóo abandonó la Xunta de Galicia, creo que la M30, tanto política como mediática, le ha devorado y está siguiendo los mismos caminos. De hecho, es Isabel Díaz Ayuso quien se adelanta muchas veces en los argumentos que luego repite Feijóo.
Miquel Ramos, gracias por acompañarnos. Enseguida vamos con Ekaizer, gracias. Y enseguida también les vamos a contar más. Pero antes, Raquel, tú querías hablar de esto del llamado mercafacha. Del mercafacha, bueno, es que ellos lo llaman mercadillo, pero yo creo que se tienen que cambiar el nombre, Jesús, a mercaudillo. ¿O no? Venden merch de Franco, de Abascal y de Ayuso. Digo, se nota que sigue el puesto manteniendo el espíritu de un mercadillo, porque te puedes encontrar el producto original y luego sus imitaciones más baratas. Ayuso entra en el mismo saco que Feijóo, que Abascal y Franco. Es como si a mí me ponen al lado pues, de mi ídolo, supongo que Buenafuente y José Mota, ¿vale? Que yo me imagino a Feijóo preguntándose en su casa qué ha hecho mal para no estar en ese mercadillo. No te preocupes, Feijóo, algún día llegarás. El mercaudillo está mal, pero ¿y lo que tiene que molar escuchar al señor del puesto decir calzoncillos de Franco 1 euro, calzoncillos de Franco 1 euro? Calzoncillos que, por cierto, te dejan el culo blanco, Jesús. ¿Serán tan baratos porque solo te cabe un huevo? A saber. Y diréis, ¿pero no está prohibido vender este tipo de cosas? Pues se ve que no, hay un extraño vacío legal. Tú puedes vender o comprar un pin de Franco y no hay problema, pero no puedes ponértelo porque entonces es enaltecimiento del franquismo. Vamos, ya sabéis lo que tenéis que decir si la poli te pilla con el mecha franquista. Es para consumo propio. Los fachas no se aclaran. Primero, están en contra de la exhumación de Franco por respeto y por la memoria. Y luego, pimpa, su careto en un cenicero para que puedas apagarle los puros en la cara. Amor, un poco de coherencia. Resume, Jesús. Más mercadillos y menos caudillos de marca blanca. El discurso muchas veces se parece, porque desde luego creo que en este caso lo hace más para arañar votos que por convicción, pero lo cierto es que esta semana le hemos escuchado decir que Sánchez ha enloquecido, que ha decidido quemar las calles y provocar violencia. Y eso porque ha anunciado que en el año que viene va a intentar homenajear a las víctimas del franquismo porque se cumplen 50 años de la muerte del dictador. O sea, y luego nos atrevemos a decir que el Partido Popular no apoya la dictadura, no blanquea la dictadura cuando la señora Ayuso insulta con esas palabras a las víctimas. Yo quiero hacer aquí una defensa de las víctimas del franquismo que me parece, no sé, más que necesaria. O sea, ¿nos atreveríamos a hacer estas cosas, a decir estas cosas de las víctimas de ETA? ¿Habríamos permitido, no se perseguiría judicialmente o policialmente este tipo de memes en Internet, este tipo de declaraciones en medios de comunicación muchas veces, otras veces en el propio Parlamento, si fuera para defender a Chapote, para hacer bromitas con el atentado de Hipercor o con cosas por el estilo? Estoy convencido que estaban en la cárcel esos tiktokeros o esos tertulianos o esos influencers. Pero, sin embargo, las víctimas del franquismo en este país han sido siempre unas víctimas no de segunda, sino de quinta división. Se las ha insultado, se las sigue insultando, se las sigue humillando. Y cuando un gobierno intenta, desde mi punto de vista, de forma muy tímida y muy suave, pero al menos homenajearlas en el 50 aniversario de la muerte del dictador, la lideresa o segunda lideresa del principal partido democrático, por supuesto que democrático, pero el principal partido de derechas de este país se atreve a decir que lo que quiere hacer el gobierno es quemar las calles porque se va a enfrentar a la mitad de la población. Es decir, está diciendo que la mitad es la dictadura. Eso es lo que está diciendo. A ella le hablaban precisamente de eso. Por eso ensalza el franquismo. Por eso está en contra de la ley de memoria histórica. Por eso está en contra de la igualdad. Por eso está en contra de los derechos humanos. Por eso ha pasado lo que está pasando en esta comunidad autónoma. Porque a ella su abuelo le hablaba precisamente de la guerra. Y le hablaba bien de la guerra. Le hablaba bien del franquismo. Es que no se pueden callar estas palabras. Es que esta señora del Partido Popular tiene un abuelo que tiene mucho que callar precisamente del franquismo y en determinadas zonas, porque lo que hizo fue precisamente estar a favor de la dictadura. Y muchas de estas personas que están ahora mismo apoyando y ensalzando el franquismo no han vivido la realidad del franquismo o no han estudiado la realidad del franquismo. Y ahora se pone muy así cuando ven dictaduras en otros países y las masacres que están ocurriendo en otras masacres. ¿Qué se creen que pasó en este país? ¿Qué se creen que pasó en este país después durante la posguerra? Que unos vivían muy bien, los que estaban a favor del franquismo, y otros eran esclavos. Otros eran masacrados, otros eran encarcelados, otros eran utilizados como esclavos para construcciones. Y luego ha dicho una cosa que tiene que ver con el tema de la memoria, que es eso de que a su familia no le habló de la guerra civil para no generarle odio. Que a mí nunca me hablaron de la guerra civil, mis abuelos, porque me querían libre de odios y me querían como una mujer libre e independiente que miraba hacia adelante. Pues es bastante vergonzosa esa afirmación. Por un lado, bueno, a nadie le diría no hables del terrorismo o de la víctima del terrorismo porque generas odio, ¿no? Siempre para el caso de la guerra civil, pues es la que incomoda, ¿no? Y además no hay que hablar de la guerra civil, sobre todo el problema
fue la dictadura, porque los 40 años de franquismo son los que han generado enfermedad. Y luego yo entiendo, ella tiene unos antepasados que igual no le hablaron, pero uno de sus abuelos era jefe local de Falange en un pueblo de la provincia de Ávila y quizá tendría algunas cosas que contarle, unas cuantas lecciones de historia de España que contarle, que igual no las quiere aprender, pero segura que cosas tuvo que contarle. Sí, igual no le habló porque no quería tampoco que supiera mucho. Bueno, pues seguramente ya tiene mucho vínculo con Ávila y su familia pues, accedió a un cierto poder local, no por presentarse en unas elecciones, sino por el dedo de un régimen donde nadie podía competir con ellos, ¿no? Entonces, estas declaraciones las lleva haciendo ya mucho tiempo, como Pablo Casado, ¿no? Esta cosa de solo podemos recordar lo que ellos quieren que recordemos, ¿no? Las grandes glorias de Felipe II, de los reyes católicos, y tenemos que olvidar lo que ellos quieren que olvidemos, ¿no? Entonces, ese es su concepto de libertad también, ¿no? En ese paraíso de la libertad que está construyendo, parece ser que en Madrid. Una de tus declaraciones, Eduardo, que más me ha sorprendido, yo creo, fue cuando hiciste esa intervención donde hablabas de los orígenes de Isabel Díaz Ayuso. Sí. Hoy en día todo el mundo la conoce por ser una líder carismática dentro del Partido Popular aquí en Madrid, sin duda alguna, y que tú conociste en un ámbito distinto en el que está hoy en día. Tú conociste a Isabel Díaz Ayuso cuando todavía estaba vinculada a la Falange española. ¿Podrías contar para la gente que quizás esto le pilla más de sorpresa cuáles fueron los inicios de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo a Isabel Díaz Ayuso la conocí hace muchísimos años. Ella era pues prácticamente una niña, tenía 20 y poquitos años. Cuando entró a trabajar, estuvo trabajando, no quiero mentir, año y medio en Radio Intercontinental. Yo entonces era el jefe de informativos, ella trabajaba como redactora en un programa de producción ajena, pero estaba en la redacción de Radio Intercontinental, cuyo jefe de redacción era yo, ¿no? Era encantadora, muy trabajadora, y yo esto lo he contado pues porque la conocí, y en el PP se lo tomaron muy mal. Y Isabel Díaz Ayuso, la que peor de todos, porque cuando a uno le recuerdan su pasado en esta España tan chipirifláutica, que das una patada a un bote y te salen 400.000 demócratas de toda la vida de Dios, pues yo conté que Isabel Díaz Ayuso, efectivamente, en ese año y medio, que estuvo trabajando en la Inter, no conmigo personalmente, bajo mis órdenes, pero sí en la redacción que yo dirigía, porque ella, repito, pertenecía a un programa de producción ajena, con lo cual no estaba bajo mis órdenes directas, pero sí trabajaba en la misma redacción. Era una enamorada, literalmente, de la Falange, de José Antonio Primo de Rivera, de Ramiro Ledesma Ramos, de Onésimo Redondo y, por supuesto, de los intelectuales, escritores y poetas falangistas. Hasta tal punto que, claro, ella sabía quién era yo y quién era mi padre. Y entonces era, bueno, pues una, no voy a decir persecución, pero sí constantemente conmigo, detrás de mí, para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de la Falange, le hablase de los muchísimos y grandiosos escritores falangistas, poetas falangistas, y le hablase del sistema político de la Falange. Y era literalmente una enamorada, políticamente hablando, enamorada de la figura de José Antonio, del falangismo, del nacionalsindicalismo y de todo lo que rodea al mundo azul. Pero una auténtica enamorada hasta el punto de proclamarse ella falangista. Y voy a obviar, por respeto a Isabel Díaz Ayuso y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues los comentarios de redacción, que hacíamos todos, los comentarios que ella hacía sobre determinados personajes políticos del PP. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yo la tuve durante 1 año y medio en Radio Intercontinental de Madrid. Era una falangista de rompe y rasga. De rompe y rasga. Además, una falangista furibunda. Bueno, de repente Isabel Díaz Ayuso desaparece de la Inter, yo le pierdo la vista y muchísimos años después
me entero de que está en el PP. Bueno, nada más. Muchos años después me la encuentro, claro, el eterno retorno de Nietzsche. Me la encuentro en la sala de maquillaje del Gato al Agua. Entro yo a maquillarme y me la encuentro. Y entonces se levanta muy azorada, como muy violenta, me coge del brazo y hace una parte conmigo. Me dice, oye, Eduardo, que aunque yo estoy en el PP, como sabes, tal, sigo siendo la misma. Te lo digo para que... En fin, no, tranquila, Isabel, yo no voy a ir a degüello contigo en el debate. O sea, estate tranquila. Primero, porque soy un caballero. Segundo, porque tú eres una dama. Y tercero, bueno, pues por los tiempos profesionales que vivimos juntos. Bien, ahí quedó la cosa, el programa fue bien. Y años después, de estos podrá dar fe también el camarada Fernando Paz, que estaba en aquel programa, ya venía muy crecida el gato. Y en una tertulia estábamos Fernando Paz y yo con ella, y empieza a meterse ella con Fernando y conmigo. Sí, ya estaba muy crecida, ya era la mano derecha de Esperanza Aguirre, y empieza a atacarnos a Fernando Paz y a mí. Pero además muy chula, muy desplantada. Porque esas ideas que vosotros representáis y que vosotros defendéis, ¿cuántos escaños tienen? 0. Decía así, 0. Entonces Fernando Paz, que no conocía esta historia, se queda pasmado ante mi reacción. Le digo, mira, Isabel, yo no voy a decir qué ideas tenías tú hasta prácticamente anteayer, pero es una vergüenza lo que estás haciendo. Porque creo que las ideas que tú tenías hace algunos años estaban mucho más cerca de las de Fernando Paz y de las mías que de las de Esperanza Aguirre. ¿O no es verdad? Bueno, se levantó lloriqueando de la mesa y se fue. Esos son los desertores. Hoy tienen mucho poder. Y siguen necesitándonos. No nos quieren, pero nos necesitan.